Bien, familia, entonces seguimos avanzando, ¿no? Estamos en esta serie Invisible, que tiene que ver con tener visión para ver más allá de lo que nosotros tenemos al frente nuestro. Tiene que ver con ver más allá de las circunstancias, de los obstáculos. Tiene que ver con tener nuestra mirada puesta en Jesucristo y confiar en que Él nos va guiando a través de las diferentes circunstancias. La semana pasada abrimos la serie trabajando una temática que tiene que ver con estar más disponible para Dios, desocuparnos un poco de tanta cosa en la que andamos. A veces al inicio de un año arrancamos a full con un montón de metas, un montón de proyectos, un montón de planes, un montón de cosas por hacer, y la pregunta es si le hemos preguntado a Dios si eso forma parte del plan que Él tiene para nosotros en el año que empieza. La pregunta a las puertas de un año siempre debe ser: Dios, ¿en qué quieres que invierta mi vida a las puertas de este nuevo año que tengo por delante? Y el Espíritu nos va a ir guiando y nos va a ir dando la sabiduría para tomar decisiones correctas e invertirnos en aquello que tenemos que invertirnos. Entonces hoy estamos con el segundo tema, como bien decía Ire. Este tema lo hemos desarrollado nosotros juntos, y desde el año pasado Dios ya ponía esta inquietud en el corazón de compartirlo con ustedes. Y siempre que tenemos la oportunidad de compartir nuestra historia de vida, porque eso es lo que vamos a estar haciendo en los próximos minutos, compartir un poco de lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que Dios sigue haciendo en nosotros, nos gusta iniciar lanzando la siguiente pregunta. Y como siempre que hacemos una pregunta de estas, no es para responderla en este momento, no es para respondérmela a mí, ni que se la respondas a la persona de al lado. Es un ejercicio de autorreflexión. Quizá algunos de ustedes ya tienen la respuesta en mente y están convencidos de eso, pero quizá algunos no la tienen. Ni la van a tener hoy en la noche, ni la van a tener mañana, ni la otra semana, ni el mes que sigue. Y responder a esta pregunta podría ser que requiera un poco más de reflexión, pero sobre todo de oración. La pregunta es esta: ¿a dónde te ves en 5 años? Podría decir un año, podría decir 10, pero pregunto en 5 años. ¿A dónde te ves de hoy a 5 años? ¿Qué te ves haciendo? ¿Sí? ¿Cuáles son los sueños que Dios ha bajado de su corazón al tuyo en esta temporada? ¿Sí? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es aquello que a las puertas de este 2024 a vos te gustaría que dejara de ser solamente uy, qué lindo hacer esto? Y quizás has venido pensando en eso hace mucho tiempo atrás. Que deje de ser qué lindo hacer esto, para que se convierta en gracias Dios por permitirme ser parte de esto, y que sea una realidad en nuestras vidas. No solo algo que siempre está distante, no solo algo que siempre está allá lejos, que parece inalcanzable, sino algo que por la gracia y la misericordia de Dios se convierte en una verdad en nuestras vidas. ¿A dónde nos vemos en 5 años? Considero que esta pregunta es de suma importancia que cada uno de nosotros se la plantee cada cierto tiempo, ¿no? Principalmente por al menos 2 razones. Es importante preguntarnos esto porque nos pone en perspectiva de qué es lo que cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer hoy para poder llegar allí. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que mejorar hábitos, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que dar pasos de fe, tenemos que creerle a Dios. ¿Qué es lo que cada uno de nosotros tiene que empezar a hacer hoy para poder llegar a ese lugar que sabemos Dios quiere llevarnos en la próxima temporada? ¿Sí? Es necesario, porque si de algo estoy convencido, y yo sé que esto es algo en lo que nosotros reiteramos mucho, cada vez que nosotros abrimos la palabra de Dios, lo que podemos ver allí es que la vida en Cristo nunca es una vida inactiva, nunca es una vida de brazos cruzados, nunca es una vida pasiva esperando el regreso de Cristo. Anhelamos su regreso, pero es acá donde hay trabajo que hacer.
Y es acá donde Dios nos ha dado proyectos, es acá donde Dios nos ha dado metas, es acá donde Dios nos ha dado propósito para llevar a cabo. ¿Qué tengo que empezar a hacer hoy para poder estar allí en los próximos 5 años? Pero podría ser el próximo año, o en 2 años, o en 3, o en 10, dependiendo de la dimensión de aquello a lo que Dios me quiera llevar. Algo tengo que empezar a hacer hoy que se va a convertir en el primer paso que con la ayuda y el favor de Dios nos va a permitir llegar hasta ese lugar. Amén. Hay un autor, no lo conozco en persona, pero me he leído la mayoría de sus libros, me encantan. Se ha convertido para mí en un mentor de vida por la forma en que me reta lo que Dios baja a su corazón. Él se llama Mark Batterson y él escribió en uno de sus libros lo siguiente. Ahí ustedes van a ver la frase en pantalla. Él dijo lo siguiente, él dijo: no estoy convencido de que nuestra verdadera fecha de muerte sea la que figura en nuestro certificado de defunción. Por desdicha, muchas personas mueren mucho antes de que el corazón les deje de latir. Empezamos a morir el día que dejamos de soñar e irónicamente comenzamos a vivir el día en que descubrimos el sueño por el que vale la pena morir. Sí. Ya usted sabe por qué Dios lo puso a usted en esta tierra. Ya usted sabe cuál es su propósito de vida, ¿sí? Y cómo quiere Dios usarte de una forma tan particular para marcar diferencia en tu familia, en las personas que están cerca. Aquello que vos dices, no importa lo que tenga que arriesgar, no importa lo que tenga que dejar, vale la pena darlo todo por estos. Allí es donde tenemos que invertirnos. ¿A dónde nos vemos en 5 años? Pero la segunda razón por la que es necesario reflexionar en esto es que porque para nosotros poder ver el futuro con esperanza y ese lugar al que Dios quiere llevarnos, primero necesitamos hacer un alto en el camino, mirar hacia atrás y recordar cómo de la misma forma en la que Dios nos ha traído hasta aquí, Él nos va a seguir ayudando, guiando y sosteniendo para que podamos llegar a ese lugar al que Él quiere llevarnos. Así es, el tema que hoy vamos a estar compartiendo lo hemos titulado De tumbas a jardines y tiene que ver, como les estábamos compartiendo, con nuestra historia de vida y cómo Dios realmente lo hemos podido ver en acción y cómo nos ha sacado a nosotros de esa esclavitud en la que nos encontrábamos y cómo a través de ese proceso nos ha guiado a lo largo de todos estos años hasta convertirnos ya no en esclavos, ya no, del pecado, donde nos encontrábamos atados con una cuerda donde no podíamos tener libertad. Nos sentíamos como árboles secos y sin fruto. Y en Cristo podemos encontrar esa libertad y poder llevarnos a ese jardín en donde nos sentimos ahora como árboles que seguimos dando frutos, seguimos avanzando en nuestro proceso. Así que para resumir un poco nuestro testimonio y poder entrar en materia, quisiéramos invitarles a que puedan ver el siguiente video. Alcohol, drogas, cocaína, marihuana, música, excesos, en eso giraba nuestra vida, todo giraba en torno a eso, ¿no? En realidad estábamos desperdiciando nuestras vidas. Nos conocimos en el 2001 en un ambiente bastante hostil, mucha violencia, mucho odio. La mayoría de los vínculos y de las personas que formaban parte de nuestro círculo inmediato proveníamos todos de familias disfuncionales. En medio de eso empezamos a andar, Coco y yo, y tan solo un año después tomamos la decisión de casarnos. Éramos 2 jovencitos de 19 y 20 años. En aquel entonces iniciamos una aventura en medio de ese caos que cada uno de nosotros vivía. En el 2003 vino nuestra primera hija, Valeria, y el ejemplo que le estábamos dando a ella no era para nada bueno. Siempre teníamos gente en casa, estábamos en fiestas.
A pesar de que tratábamos de llenar nuestras vidas con cualquier cosa, nunca podíamos sentirnos plenos. Siempre había algo que estaba haciendo falta. Pero Dios empezó a atravesarse en nuestras vidas, ¿no? Por medio de 2 situaciones puntuales que hoy podemos recordar. Una fue cuando nuestra hija de 4 o 5 años empieza a pedirnos que la llevemos a la iglesia. Y por el otro lado, mi abuelo paterno, siempre evangelizándonos e insistiendo de que dejáramos esa vida que no era buena para nosotros y que buscáramos a Cristo. En la noche de ese día, mi abuelo fallece. Y fue demasiado impactante para mí porque yo dije, hoy le tocó a él, pero ¿qué pasa si me hubiera tocado a mí? Se da esta situación del abuelo de Irene y viene a mi mente él diciéndome una y otra vez, Coco, ven a la iglesia conmigo, Dios tiene un plan para tu vida. Y eso me pegó también. Yo decía, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo 25 años, veo a mis amigos, familiares, mi hermana, gente cercana creciendo, alcanzando sus metas, y parece ser que yo sigo estancado en el mismo lugar. Así que empecé a cuestionarme muchas cosas a través de esta situación, y recuerdo que Dios puso en mi camino a una persona que en realidad, si mi vida era un desastre, yo decía, la tuya es peor, ¿no? Y un día dejé de ver a esta persona. Cuando me la encuentro al tiempo me dice, Coco, no sabes lo que me pasó, centros de rehabilitación, terapias, nada había funcionado en mi vida, el consumo de crack y de cocaína en su vida lo estaba destruyendo. Me dice, pero acepté ir a un campamento de la iglesia de mi barrio porque ya no había salida, ¿no? Y me dice, lo que ocurrió allí fue que Cristo transformó mi vida, ahora soy una persona nueva. Yo decía, no puedo creer lo que está pasando. Estoy escuchando a esta persona diciéndome que ya no consume drogas, que ya no está robando, que su vida cambió, y me dice que fue porque Jesús entró en su corazón, ¿no? Y él empieza a hablarme, pero yo al principio era duro. Y yo le decía a Ire, cuando él venía a mi casa y empezaban a compartir sus historias, yo les decía, o se callan o se van, porque de Dios no vamos a hablar acá. Y recuerdo que un día allí, sin conocer mucho de Dios, sin tener mucho entendimiento ni conocimiento de la palabra, lo que dije fue, Dios, si en verdad existes, si tú eres real y si es cierto que vos transformaste la vida de esta persona, yo quiero que tú hagas lo mismo con mi vida. Desde ese día nunca más volví a probar un cigarrillo. Fue como que automáticamente las ganas en mí de fumar desaparecieron. Y ese día dije, wow, puede ser que este Dios sea real y que Él esté haciendo algo en mi vida. Y empezamos a venir a la iglesia, a escuchar qué tenía Dios para nosotros, qué quería decirnos Él. Lo que pasa es que al principio nos daba vergüenza. Yo en ese momento tocaba en una banda de rock acá en Costa Rica, y cuando venía a la iglesia yo me tapaba la cara con un gorro y yo decía, le oraba a Dios y le decía, Señor, que nadie me vea. No pueden ver al baterista de Golpe de Estado entrando a una iglesia, ¿no? Recuerdo que un día vengo, estoy escuchando la predicación, me acuerdo de aquella oración que le hice una noche a Dios, preguntándole si Él podía hacer algo en mi vida, y justo en ese momento la persona que estaba compartiendo el mensaje leyó el versículo de 2 de Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación, las cosas viejas pasaron, ya ha llegado lo nuevo. Amén. Ese día me quebranté de una forma que no puedo explicarla con palabras. No quería llorar, pero no podía dejar de hacerlo. Volteaba a ver a Irene y le decía, no sé qué me pasa, solo sé que Dios está tocando mi vida de una forma especial. Y ahí caímos de rodillas delante del Señor y le dijimos, Dios, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Desde ese momento decidimos disponer nuestro corazón para que el Señor nos usara como Él quería. No solo empezó a restaurar nuestra vida en el plano espiritual y a transformar nuestro corazón y a sanar heridas del pasado, sino que empezamos a ver su mano guiándonos y ayudándonos a prosperar en otras áreas. Logramos terminar nuestras carreras profesionales, vino nuestra segunda hija Isabela, que en algún momento parecía algo imposible, y Dios empezó a tocar nuestras vidas.
de manera muy especial. Y en medio de todo eso fue cuando el Señor nos toca nuevamente y nos convoca para ir a servirle a una de las naciones más seculares de nuestro continente, un país hermoso como es Uruguay, en el cual tenemos hoy el privilegio de servir como misioneros, pastores de vida abundante desde hace 6 años, una comunidad maravillosa en la cual vemos el favor de Dios y cómo cada día este lugar florece para la honra y la gloria de nuestro Señor. Sabemos que hay muchísimos como personas como nosotros, como llegamos nosotros, y aquí puedes encontrar un lugar en donde te abracen y te amen también como sos. Y creemos que de la misma manera en la que Dios se cruzó un día en nuestro camino, tocó nuestros corazones, transformó nuestras vidas, Él lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. De eso se trata, por eso envió a su Hijo a morir en esa cruz, para que a través de Él nosotros y la humanidad entera encuentre esperanza. Bueno, gloria al Señor, porque Él es demasiado bueno, ¿no? Y Él tiene poder para transformar vidas, para restaurar familias, darnos un propósito y guiarnos siempre hacia esos planes buenos y perfectos que Él pensó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, como mencionábamos ahí en el video, uno de estos textos que son un texto de vida para nosotros, Dios lo usó en ese tiempo en particular para ayudarnos a comprender muchas cosas y a salir de la situación en la que nos encontrábamos. Es justamente el que se encuentra en 2 de Corintios 5:17. Vamos a leerlo en pantalla. Dice lo siguiente este texto, dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación, ¿sí? Nuevo. Lo viejo pasó, ha llegado lo nuevo. Sí, eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. No nos deja medio ahí para que funcionemos. Él nos restaura, Él hace nueva nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestras finanzas, nos da sueños nuevos, metas nuevas, que con su ayuda nosotros podemos alcanzar y conquistar, ¿sí? Entonces estábamos ahí sumergidos en todo esto, drogas, fiesta, alcohol, excesos. Dios empieza a usar estas circunstancias difíciles, la muerte del abuelo de Irene, este familiar mío que toca fondo, y Dios lo rescata de lo profundo para llamar nuestra atención. Y empezamos a entender cómo esos tiempos de tormenta que atravesábamos en ese momento, Dios los iba a usar para hacer algo bueno en nosotros. Ahí es donde podemos ver la soberanía de Dios, que a veces, o incluso más bien cuando nosotros tomamos malas decisiones y elegimos ir por un camino que no nos bendice, cuando Cristo se cruza y abrazamos ese regalo inmerecido, todo eso se convierte en una herramienta que Él va a usar para esos propósitos nuevos que Él ahora tiene para nosotros. Y entonces Dios empieza a tomar todo eso que parecía inservible, todo eso que parecía no tener futuro, todo eso que estaba sin sueño, inerte, seco, vacío, y empezó a hacer todo nuevo, a hacer que floreciera con propósito, y empezó a poner en nosotros metas, sueños y esperanzas. Yo sé que cada uno de nosotros acá tiene su propia historia de vida. Cada uno de nosotros puede contar quizá ese éxodo en el que Dios nos sacó del lugar de esclavitud y nos ha estado guiando a lo largo de esta jornada. Si no, mi oración es que puedas experimentar ese momento de redención donde Cristo se cruza en tu vida, te saca de lo profundo y empieza a guiarte con propósito hacia una nueva etapa en tu vida. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos de vidas transformadas y de que Cristo hace las cosas nuevas en nosotros, hay una palabra que se vuelve indispensable, ¿sí?, que no podemos perder de vista, y es la palabra procesos. Procesos. Y tanto nosotros como cada uno de ustedes está atravesando por un proceso distinto en sus vidas, a través del cual Dios está puliendo su carácter, a través del cual Dios está sanando sus heridas, a través del cual Dios les está guiando. Dice Filipenses 1:6, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando
¿Hasta cuándo? No dice que en Cristo, aunque Él hace las cosas nuevas, eso no significa que mañana somos perfectos. Aunque Él nos da nuevos sueños, nuevas metas, nuevos proyectos, no significa que nuestro proceso concluyó. Al contrario, en Cristo es cuando verdaderamente empieza el proceso de restauración y de sanidad para cada uno de nosotros. Ahí, en ese proceso, es que podemos hallar esperanza en medio de cada una de las dificultades que enfrentamos, y podemos ir viendo el carácter de Cristo formándose en nosotros. Es importante tener esto presente para no frustrarnos nosotros mismos, porque a veces queremos ver cambios en nosotros que no se producen a la brevedad. O a veces queremos ver cambios en esas personas que amamos que no se producen con un parpadeo de la noche a la mañana. Dios es poderoso, Él tiene la autoridad para cambiarnos, para cambiar a los que ama, para cambiar las circunstancias, pero lo cierto es que Dios está más interesado en transformarnos a nosotros que las circunstancias, y transformarnos a veces requiere un proceso que toma tiempo. Y tenemos que ser pacientes en ese proceso. Aquel hombre, John Newton, cantábamos ahora uno de sus temas, Sublime Gracia. Capitán de barco de esclavos, se convirtió al cristianismo, autor de ese hermoso himno maravilloso que nos cuenta la gracia de Dios. Él dijo lo siguiente, ahí va a estar en la pantalla, preste atención. John Newton dijo: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Gracias al Señor, porque en nuestro caso ya no somos lo que éramos hace 20 años atrás, borrachos, adictos, fiesteros, desordenados, indisciplinados. No lo somos. Sé que hoy no soy lo que quiero ser. A veces me encuentro en circunstancias donde digo: Dios, ayúdame, no quiero estar aquí, no quiero pasar por aquí. Pero cuando vuelvo a ver hacia atrás, puedo decir: gracias Dios, porque no era lo que solía ser un día. Y la obra en nosotros no concluye hasta el día en que nuestro Señor decida llamarnos a su presencia. Así es, así que esta noche quisiéramos compartir con ustedes 4 principios que para nosotros han sido fundamentales en una vida de renovación constante. Como estamos hablando de procesos, es algo que aún no ha terminado, es algo constante. Y el primer principio que queremos compartir es que para poder avanzar, nosotros necesitamos tomar decisiones radicales. Nos encontramos en una sociedad que nos ha enseñado que no existen verdades absolutas, que podemos ir de un lado para el otro sin tener una posición definida en cuanto a lo que nosotros queremos, en cuanto a lo que nosotros somos y en cuanto a lo que nosotros creemos. Así que, familia, nos surge desesperadamente convertirnos en personas que nos mantengamos firmes en lo que creemos, en la palabra de Dios. No importa si otras personas están de acuerdo o no lo están. Mantenernos firmes en la verdad, porque los días son malos. Así que se vuelve fundamental que podamos mantenernos y sobre todo tomar decisiones radicales. Cuando nosotros decidimos dejar la vida que llevábamos porque fue una decisión, sí recibimos a Cristo, tocó nuestro corazón, pero nosotros tuvimos que accionar, hacer. Nos llevó a ser muy radicales en las cosas que antes veníamos haciendo, que veíamos normales, dejar de frecuentar lugares que nos hacían daño, dejar personas que nos estaban haciendo daño, que se llamaban amigos, entre comillas. Cosas, personas y lugares que no estaban sumando para nada en nuestra vida. Música. Y ahí puedo seguir enumerando. Y como podrán imaginarse, lo destrozada que teníamos la vida,
terminamos Coco y yo y Coco. Así que una de las decisiones más radicales que Coco y yo tomamos fue la de reconocer que necesitamos ayuda. Primeramente, la ayuda de Dios, porque necesitábamos que obrara un milagro en nuestras vidas en todo sentido, pero también que necesitábamos la ayuda de otras personas que nos acompañen y que caminen con nosotros. Vean lo que dice Mateo 11:28. Dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Fue hasta ese momento que nosotros entendíamos que no podíamos solos y que Dios también se hace presente a través de otras personas. Empezamos a sentirnos aliviados de muchas cargas que nosotros teníamos sobre nuestros hombros, pero eso tiene que ser algo constante y de todos los días, porque Dios muchas veces va a responder nuestras oraciones a través de las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Y en este punto la iglesia se vuelve fundamental, porque en la iglesia nosotros encontramos familia. Amén. Encontramos hermanos, encontramos tíos, encontramos abuelos, encontramos padres. Y yo sé que esto es muy radical y va en contra de la cultura completamente. Porque el discurso que escuchamos afuera, ¿cuál es? No necesito a nadie, no necesito de Dios, yo puedo solo, yo puedo sola. Las mujeres andan diciendo yo no necesito del hombre, los hombres andan diciendo yo no necesito de las mujeres. Tenemos que ir en contra de la cultura, familia. Y el reconocer que nosotros necesitamos ayuda profesional, consejería, de amigos, de familia, es una decisión radical porque humanamente o normalmente no nos gusta mostrarnos vulnerables. Nadie quiere reconocer lo que está pasando. A nadie le gusta decir, ¿cómo estás? De aquí, súper mal. A nadie, aunque estemos destrozados por dentro, ¿qué contestamos? Muy bien, gracias a Dios. Y tal vez no estamos así, a nadie le gusta sentirse vulnerable delante de las personas. Porque también se ha reconocido o lo hemos disfrazado como si eso fuera un sinónimo de debilidad. Y la palabra nos recuerda que es justamente cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades que podemos ver a Dios obrando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas de una forma sobrenatural, algo que es inexplicable. Segunda de Corintios 12:9 dice: pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿En qué áreas de nuestras vidas necesitamos ser radicales hoy? Reconocer que no podemos solos, que no podemos esconderlo debajo de la alfombra. ¿Qué necesitas hacer hoy? ¿Qué decisión radical necesitas tomar hoy? Porque cuando nosotros callamos, nuestros huesos se van debilitando, nos podrimos por dentro. Pero cuando yo digo, necesito ayuda, y ahí abro un paréntesis gigante, cuidado a quien pides ayuda. Ora, pídele sabiduría a Dios. Señor, ¿con quién puedo hablar? Tengo esta debilidad. Personas se han acercado a Coco, hombres, y le han dicho, tengo una debilidad con el homosexualismo. Tengo una debilidad con la pornografía. ¿A quién le gusta responder eso? ¿Cómo estás? Súper bien aquí, débil con la pornografía.
hablando con otros hombres, con otras mujeres, súper bien. Nadie. Y el enemigo se aprovecha de esas circunstancias para hacer peor ese nido en nuestro corazón, en nuestra mente, porque en nuestro corazón no puede entrar. Pero cuando nosotros abrimos eso y con alguien de confianza podemos llegar a decir: estoy en el horno, me está pasando esta situación, necesito ayuda. Y en oración, en consejo, con sabiduría, poder empezar a trabajar para poder ser libres, así como Dios quiere que encontremos la libertad en Él. Gracias, Ire. Decisiones radicales, importante. Hay que cortar de raíz todo aquello que este 2024 pueda convertirse en una piedra de tropiezo que nos impida avanzar en los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Familia, tenemos que pensar con mente de eterna, mentalidad eterna, ¿sí? Las cosas pasajeras no determinan nuestra vida, lo temporal sí. No se escucha, ahora sí. Que no tengamos miedo a lo que diga la gente, lo que diga el vecino, lo que diga la familia, lo que diga aquel, lo que diga el otro. Es lo que dice la palabra de Dios y a partir de eso tomo decisiones en mi vida. 1, decisiones radicales. Número 2, este es el segundo principio para una renovación constante. Si yo quiero renovarme cada día, ¿sí? Deje de culpar a otros y asuma las consecuencias de sus errores. Asumamos las consecuencias de nuestros errores, ¿sí? Este punto es súper importante, familia, porque ¿qué pasa cuando viene una crisis a nuestra vida? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hay un problema en nuestra vida y tenemos que responder por nuestros actos? ¿Cuál es nuestra tendencia natural? Vámonos al Génesis, ¿sí? Allá los primeros 3 capítulos, puntualmente en el capítulo 3. ¿Qué pasó con Adán y Eva en el jardín cuando Dios los confrontó por la decisión que tomaron? ¿Sí? Uno para acá, el otro para allá, todos, pero yo no fui. Ninguno fue. Todos tenían a alguien a quien culparse. Eso somos nosotros. Por eso es que la palabra de Dios nos lee a nosotros, porque ella nos describe. Somos nosotros buscando a quién le echo la culpa de lo que me está pasando. ¿Sí? Y empezamos a buscar culpables. Sí, nosotros culpamos el frío, culpamos el calor, culpamos al tráfico, culpamos los problemas, culpamos a mi abuelo, culpamos a mi tío, y vamos por la vida buscando a quien responsabilizar por aquello por lo cual yo debería hacerme responsable, ¿sí? Y durante muchos años, este fue mi pretexto favorito para vivir de una forma que no honraba a Dios. Tenía autoconmiseración hacia mí mismo. Ay, es que yo me emborracho y le falto el respeto a mi esposa porque es que el divorcio de mis padres me afectó tanto cuando era joven. Y es que la infidelidad de mi padre, sí, es que el ejemplo que me dieron de niño, es que el legalismo de la iglesia, es que ese pastor, y es que aquel, y es que el otro. Basta ya. Basta de culpar a otros por las decisiones que nosotros tomamos y que destruyen nuestras vidas, ¿sí? Y yo sé que hay circunstancias que nos toca atravesar, que a nadie le gustaría pasar y que probablemente dejaron una huella profunda en nosotros, que nos hirieron, que nos lastimaron, que nos marcaron, que nos cuesta sanar. Pero en Cristo los errores de otros no tienen más control sobre nuestra vida. Él nos hace nuevos, Él nos viste con una nueva naturaleza. Su Espíritu nos da la fuerza para perdonar, para dejar ir, para pasar la página y para empezar a vivir de una manera distinta. Yo no tengo por qué seguir viviendo por los errores que otros cometieron. La sangre de Cristo es lo que me hace libre de todo aquello que nos esclaviza, ¿sí? Tenemos que salir de esa situación donde nos pasamos la vida culpando a otras personas. Dios está listo, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida este 2024. La pregunta es si nosotros estamos listos para eso que Dios quiere escribir, ¿sí?
Isaías 46, versículos del 16 al 9. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejército y guerrero al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para nunca más levantarse, extinguidos como mecha que se apaga. Pero ojo al 18. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo, ya está sucediendo, no se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Este texto es súper desafiante porque empieza el versículo 16 recordando todo lo que Dios hizo por su pueblo. Todas las proezas, cómo abrió camino, cómo hizo milagro, cómo hizo que esos carros de combate terminaran allí en el fondo del mar, sí, pero inmediatamente les dice, olviden las cosas de antaño. Ya no vivan del pasado, viene algo nuevo para tu vida, viene algo nuevo para nuestra vida, sí. Súper desafiante. Lucado lo plantea de esta manera, ahí va a aparecer la frase en la pantalla. Él dice, el parabrisas, usando como analogía un auto, es más importante que el retrovisor por una razón: tu futuro importa más que tu pasado. Nuestro futuro es más importante que nuestro pasado, ¿sí? Y nosotros tenemos una tendencia natural a que tanto las cosas malas, pero también las cosas buenas que nos pasan en la vida, nos estanquen en un punto. Gloria a Dios por lo bueno, pero a veces Dios nos voltea a ver y nos dice, hijo, hija, pero eso fue hace 10 años. Hijo, hija, gloria a Dios por ese éxito, por esa cima, pero hay algo nuevo para ti adelante, que estás esperando para empezar a caminar hacia el futuro, ¿sí? Y hoy Dios quiere decirnos que es momento de avanzar. Hoy Dios nos dice que es momento de abrir nuestros ojos y empezar a ver el futuro con una visión diferente, a pesar de las circunstancias, de que Él ya hoy está haciendo algo nuevo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Y la mejor decisión que podemos tomar es asumir nuestros errores, pedirle perdón a Dios, decirle que nos dé las fuerzas para enfrentar las consecuencias, si es que hay alguna que enfrentar, aceptar su gracia que nos restaura, que nos sana, que nos viste, pasar la página, familia. Listos, vamos para adelante, porque en Cristo lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Amén. El tercer principio que queremos compartir con ustedes, además de tomar decisiones radicales, que era el primero, el segundo, dejar de culpar a otros por nuestras decisiones, es decir, tomar la responsabilidad. El tercer punto que vamos a compartir es priorizar. Nos surge aprender a priorizar. Priorizar significa darle el lugar correcto a las cosas correctas en el tiempo correcto de la manera correcta. Otra vez, darle el lugar correcto a las cosas correctas en el tiempo correcto de la manera correcta. Nunca nosotros podremos avanzar hacia lo que Dios quiere si Él no ocupa el primer lugar en nuestra vida. Solo cuando nosotros ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, en nuestra familia, en el centro de todo, vamos a empezar a ver las cosas ordenarse. La familia, el trabajo, el ministerio, los proyectos, absolutamente todo. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando Vale, nuestra hija mayor, tenía 4 años, yo quedé embarazada y a los 3 meses yo perdí a mi bebé. El doctor me dijo, el corazón dejó de latir. Una de las frases más dolorosas que he escuchado en mi vida. Fue un tiempo muy difícil para nosotros como familia. Me costó muchísimos años poder superar ese duelo.
porque era un anhelo que teníamos nosotros como núcleo familiar. Hubo mucha frustración porque después de unos años, cuando empecé a trabajar en mi duelo, no podía quedar embarazada después. Y me frustró mucho porque lo estaba haciendo en mis fuerzas. Era noticia tras noticia que el doctor me decía que no podía quedar embarazada. Y hubo un tiempo en donde una oración muy egoísta mía era: Dios, si tú me permites quedar embarazada, yo te prometo que voy a cambiar. Condicionando completamente a Dios. Como si tú me das esto, yo te doy lo otro. Y Dios no funciona así. Cuando Dios es nuestra prioridad, las cosas empiezan a cambiar. Yo no cambio por lo que Dios me dé, sino yo cambio porque yo sé quién forma parte, quién es el número uno, y todo lo demás va a venir añadido. Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Yo no sé qué estás esperando vos, que has estado esperando por muchos años, que estás desesperado o desesperada por empezar, y capaz has cuestionado a Dios. Cuando vos me des ese trabajo, yo cambio. Cuando vos me permitas tener a esta persona o casarme, yo hago esto. No condicionemos a Dios. Pongámoslo como número uno y que Él se encargue de añadir y de darte lo que necesita. Porque Él conoce tu corazón, Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus anhelos. Pero Él quiere ser el número uno en tu vida y en la mía. Cuando nosotros decidimos, hicimos un alto y dijimos: estas son oraciones muy egoístas. Yo no cambio para que Dios me dé cosas, yo cambio porque lo amo y porque entiendo lo que Él hizo por mí en la cruz. Empezamos a cambiar y le dimos a Dios el primer lugar. Y le dijimos: Señor, perdónanos. Te entregamos y te cedemos el primer lugar en nuestra familia. Nos surge. Y poco después de haberle empezado a Dios, me tranqué. Un poco después de haber empezado a permitirle a Dios que ordenara nuestra casa, nuestra familia, a poner las prioridades en forma correcta, un mes después, porque nunca se me va a olvidar, recibimos la noticia de que estábamos esperando a Isabela. Ante todo pronóstico médico que tenía años diciéndome que no podía quedar embarazada. Dios hizo un milagro nuevamente en nuestras vidas y hoy podemos darle gracias a Dios por la vida de Isa, que siempre anda por ahí corriendo. Sin embargo, debemos siempre también confiar en que Dios nos permite tener lo que es mejor para nosotros. Hay muchas cosas que capaz aún no han sucedido en nuestras vidas, pero Él nos va a dar esa paz y esa certeza de que a su debido tiempo Él va a responder. Los tiempos de Dios no son iguales a los nuestros. Así que no te canses de confiar en Él, de ponerlo siempre como número uno, y a su debido tiempo Él te va a dar aquello que te prometió. Y aquí quisiera que nos hiciéramos esta pregunta: ¿es Dios quien ocupa el primer lugar en nuestra vida? Si te pones a meditar, no quiero que me contestes, sino que vos te puedas meditar. Lo tengo como número uno. Cuando me despierto, ¿a quién acudo primero? ¿Al Instagram, al Facebook, al WhatsApp? ¿A quién? ¿O a Dios? En aquello que nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro talento y nuestros tesoros, apuntan a eso que hoy ocupa el trono de nuestro corazón.
Gracias, Ire. 3 principios de renovación constante: decisiones radicales, dejar de culpar a otros, priorizar, y el último principio que quisiéramos compartir esta noche, que es fundamental para ser renovados constantemente, es obedecer a Dios cada día. ¿Sí? Aunque podríamos fallar, aunque podríamos equivocarnos, es nuestra prioridad cada día hacer la voluntad del Señor, aquello que Él demanda para nosotros en su palabra. No importa si estoy de acuerdo o no, no importa qué diga la sociedad, no importa si, bueno, no, tal, al final de cuentas ya Dios me bendice mucho. No podemos hablar de renovación sin obediencia. Y sé que esto fue algo de lo que hablé la semana pasada, lo mencionamos en uno de los puntos de la semana anterior, pero es algo que Dios me está guiando para reforzar mucho a lo largo de este 2024. ¿Sí? Tiene que ver con el tema de la obediencia a Dios, ser obedientes a la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Porque las principales bendiciones de Dios para sus hijos están escondidas detrás de actos de fe y de obediencia, ¿sí? Yo sé que la salvación es un regalo que se obtiene por la sola fe en Jesucristo. Es un regalo inmerecido por gracia. Pero esta verdad maravillosa del Evangelio, que lo que debería llevarnos a vivir en obediencia a Jesús por lo que hizo por nosotros, nos ha llevado a vivir de una forma contraria. Ese, como la salvación es gratuita, vivo como a mí me da la gana. Así no es, familia. Así no es, familia. A través de la obediencia es como nosotros mostramos amor a Dios y gratitud por su sacrificio en la cruz. Ojo, Juan 14:15, este lo sabemos de memoria todos. Si ustedes me aman, ¿qué dice la segunda parte? Obedecerán mis mandamientos. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Pero que es el que más me está desafiando en este tiempo, Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Otras versiones dicen poniéndolo en práctica. Dice la última parte, recibirá bendición al practicarla. Obedecer a Dios, poner en práctica su palabra, añade bendición a nuestras vidas. Y la semana pasada hablábamos de que Dios va a añadir bendición, de que Dios va a aumentar bendición. Eso es cierto, eso es una verdad en su palabra. La pregunta es cómo estoy obedeciendo yo la palabra del Señor. Cómo estoy sometiéndome yo cada día a la voluntad del Señor, aún en los pequeños detalles. Ser constante en lo que Dios establece para nosotros en su palabra, ¿sí? Su voluntad siempre es mejor para nosotros. Y no podemos hablar de una vida renovada en su plenitud si no estamos dispuestos a someter nuestras vidas por completo al señorío de Jesucristo. No podemos hablar de renovación si Jesús realmente no empieza a ser hoy el Señor de nuestras vidas. Es el Salvador, sí, pero también es el Señor. Y porque es el Señor, Él gobierna nuestras vidas. Concluimos con esto. Le pido a Santi si me puede ayudar. Ya en breve le pido a los chicos que puedan pasar para cantar un tema. El otro día iba caminando y miré ahí en la calle, ahí tirada una latita de refresco, ¿sí? Estaba la latita aplastada, así, apachurrada, como que alguien la había pisoteado. Estaba ahí en el suelo, me la encontré ahí en el camino y lo que hice fue patearla así hacia un lado para que no me estorbara. Porque en ese momento lo que yo vi allí fue basura, ¿sí? Y es lo que la mayoría de nosotros ve cuando observa una lata de esos en la calle, o mismo cuando tenemos una lata de refresco en casa. La aplastamos, la arrugamos y la tiramos directo al basurero, ¿sí? Alguien con visión vería otra cosa. Mi suegro, por ejemplo, que ya partió con el Señor,
él veía una latita en la calle y la llevaba para su casa y la arrojaba a un reciclaje de aluminio que tenía, ¿sí? Cada bebida que él consumía de aluminio, él decía, esto es oro molido, decía él. Y las guardaba, y cuando tenía un buen cúmulo de aluminio en su casa, lo llevaba a una recicladora. Y fíjese que además de contribuir con el medio ambiente, le daban una buena plata, porque se esperaba acumular bastante. No era que llevaba una bolsita o un saquito, a veces enviaba camiones con toneladas de aluminio. Las iba acumulando en un garage que tenía y las guardaba en cajas. Pasaban a veces hasta 2 años y las llevaba y las vendía y ganaba un buen recurso con estos. Una persona con visión ve algo más que basura. Conocí a una persona que no las tiraba, las usaba para hacer algún adorno para su casa, hacía manualidades y hacía algún adornito y le sacaba provecho a esas latas. Pero esa lata también se vuelve valiosa para quienes están en el negocio del reciclaje, ¿sabe? Esas latas tienen mucho valor porque después de un proceso debido, hornos, calor, fundición, golpes, moldes que le dan forma, ese trozo de aluminio que muchos vemos como basura puede llegar a convertirse en un recipiente nuevo para bebida. Se recicla, se usa de nuevo y ahí ponen de vuelta un refresco que muchos de nosotros llegamos a consumir. ¿Saben por qué le cuento esta historia? Porque muchas veces nosotros somos como esas latas de refresco aplastadas. Nosotros, los que vieron en ese video antes, nos sentimos muchas veces así. La gente nos miraba y decía, esto no son más que basura. Esto no sirve para nada. Esto es material de desecho. Esto no tiene propósito. La gente nos anulaba porque le parecíamos inservibles, porque le parecíamos poco útiles, ¿sí? Pero sabe que a pesar de todos los errores de nuestro pasado, de todas las malas decisiones y de todo el lodo que había en nuestras vidas, Dios estaba viendo algo diferente en nosotros. En Jesucristo, Dios ya nos estaba viendo como personas útiles y con propósito para que sus planes en la tierra se llevaran a cabo. En Él nosotros podemos convertirnos en instrumento muy valioso para cumplir un propósito único, específico, que le dé la gloria al único que la merece. Nuevamente, familia, ¿estamos viviendo en el propósito de Dios? ¿Estamos viviendo en el propósito de Dios? ¿Estamos siendo obedientes a la voluntad de Dios para que sus bendiciones abundantes vengan sobre nuestras vidas? ¿O estamos viviendo nuestra voluntad, conformándonos con las migajas que caen de la mesa? Dios quiere que comamos con Él en la mesa. Él puso un banquete para nosotros, pero muchos nos estamos conformando con migajas por estar viviendo nuestra voluntad en desobediencia a Cristo. Familia, ya no más. Ya no más. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Él tiene que ocupar el primer lugar en nuestras vidas, la prioridad en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo un cristianismo tibio, mediocre, de fin de semana. Él tiene que ser la prioridad para nosotros. Si no, nos va a costar mucho salir del estancamiento en el que estamos. No podemos salir de allí en nuestras fuerzas. Por más que querramos, no podremos despegarnos de allí si Cristo no viene y nos toma de su mano y nos lleva al lugar que Él quiere llevarnos. Pero eso requiere convicción, obediencia y ponerlo a Él en el centro de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. La pregunta es, ¿a dónde nos vemos en 5 años? Viendo con visión de futuro. ¿Queremos estar en el mismo lugar que estamos hoy? Dios tiene algo mejor para nosotros. Dios tiene algo mejor para nosotros. Y tenemos que aprender a vivir de una manera distinta para poder apropiarnos de eso, sí. Que el Señor nos dé las fuerzas, familia. Que el Señor nos dé las fuerzas para poder vivir con propósito. Dice Jeremías 29:11:
Lo hemos repetido este versículo a lo largo del año pasado y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de este año, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar. El Señor no quiere vernos como estamos hoy. El Señor no quiere vernos tristes, no quiere vernos desanimados, no quiere vernos frustrados, no quiere vernos en crisis financieras, no quiere vernos en crisis relacionales, no quiere vernos en crisis matrimoniales, no quiere vernos desempleados, no quiere vernos sufriendo. Él quiere vernos bien, viviendo la vida abundante en Jesús. Planes de bienestar tiene para nosotros, pero tenemos que empezar a vivir en su voluntad. Vivir su palabra, practicar su palabra y dejar que Él nos transforme. No importa cuánto nos duela, dejar que Él nos haga nuevos, dejar que Él nos amolde. No importa si la vasija tiene que caer al suelo, quebrantarse de nuevo y permitirle al alfarero que empiece a darnos forma para ser la persona que Él quiere que nos convirtamos. Amén. Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a cerrar orando. Los chicos van a compartir un tema. Vamos a cantarla a todos desde el corazón y darle gracias al Señor por esta noche. Él conoce lo más profundo que hay ahí, todo anhelo, todo deseo. Él conoce si estás frustrado, si estás desesperanzado. Y Él hoy quiere tomar el primer lugar en tu vida. Así que mientras cantamos esta canción, yo quiero pedirte a que tú lo invites a ser el centro, el número uno. Señor, ayúdeme a entender, Señor, que necesito ayuda. Una intervención divina, Señor, pero también que pueda guiarme, Señor. Guíame a una persona con sabiduría, a quien pueda abrir mi corazón y que me pueda ayudar. El enemigo quiere taparte la boca porque quieres que sigas esclavo de ese pecado. Pero el Señor quiere traer libertad. Libertad a tu vida. Porque ya no vives de lo que hiciste. Hoy vas a tomar una decisión radical y vas a dejar eso para poder vivir una vida abundante, esa vida que Dios quiere que vivas. No culpes a los demás por tus decisiones. Señor, ayúdanos a ser responsables y en poder cambiar, Señor, a pesar de las circunstancias que me rodean. Porque yo confío en ti. Y aunque las olas se muevan, yo sé que tú estás en la barca conmigo, Señor. Así que hoy decido dejar pretextos para dejar de venir a la iglesia, para dejar de leer la Biblia, para dejar de orar, para dejar de servirte, Señor. Eso se rompe en el nombre de Jesús, Señor. Y hoy decido ser una nueva criatura. Ayúdame a priorizar, Señor, a darte el lugar que te mereces, a priorizar a mi familia, Señor, antes que a cualquier cosa después de ti, Señor. Que sea más importante mi familia que el trabajo. Que sea más importante mi familia que el ministerio y el servicio. Después de ti, Señor, ayúdame. Reconstruye familias esta noche, Señor. Sopla vida para cada matrimonio. Sopla vida, Señor, para cada familia, para cada hijo pródigo, Señor. Sopla vida, Señor. Y ayúdame a ser obediente. A entender, Señor, que nada va a pasar, Señor, si no pongo las cosas en orden. Hoy es un buen día para que podamos hacer las cosas diferentes. Estamos empezando el año. Así que, Señor, aquí estamos, en el mejor lugar que podemos estar, en tu casa, nutriéndonos de tu palabra, Señor. Así que yo bendigo a cada hombre, a cada mujer, Señor, que han venido hoy. Yo te pido, Señor, que tú soples vida en las familias.
Que tú traigas, Señor Jesús, abrazo y compañía para aquella persona que hoy se siente sola. Que tú traigas, Señor Jesús, vientres fértiles. Que tú traigas sanidad financiera, Señor. Que tú quiebres, Señor, lo que tengas que quebrar. Y hoy decimos, Señor, hazme un odre nuevo. Que nunca crea, Señor, perdóname si me he creído, pero que nunca crea que ya yo terminé mi proceso, porque terminará hasta el día que Cristo Jesús venga. Así que seguimos avanzando hacia la meta, Señor, sin olvidar, Padre, que esta tu iglesia, Señor, está lista para poder responder ante los desafíos que la comunidad afuera, Señor, está enfrentando. Que podamos abrazarnos, caminar juntos, Señor. Y sobre todo, papá, en todo tiempo, darte toda gloria y toda honra. Ayúdanos, Señor, esta semana la entregamos delante de ti para que me ayudes a dar ese paso. Confirma que tengo que cambiar, que te tengo que entregar. Y ayúdame, Señor Jesús, a sanar mi vida de forma integral. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.